Gracias, señor presidente. Primero, me tomé el trabajo de mirar lo que fueron las discusiones que tuvimos en el Senado el año 2010, en marzo, cuando asumió el presidente Piñera. Hace exactamente 4 años estábamos discutiendo algunos de los que estamos acá, un bono marzo. Y también me dediqué a mirar lo que fue la discusión y la presentación del bono del año 2013 del presidente Piñera. Y escuchando a algunos senadores, hoy oposición, anteriormente oficialista, y por supuesto con mucho respeto, pero con mucha fuerza, quiero referirme a temas que se han planteado acá y que creo que hay que despejar. En su oportunidad, en marzo del 2010, cuando el presidente Piñera presentó su proyecto con discusión inmediata para el bono marzo, nuestro argumento no tenía que ver con la ayuda de las personas. Fue la oportunidad y el razonamiento que tuvo el candidato Sebastián Piñera en junio del 2009 para decir que se iba a hacer efectivo un bono si es que él era elegido presidente de Chile en marzo del 2010. 9 meses antes de asumir, ni el más pintado doctor en economía de Harvard o el MIT podía haber previsto si iba a haber una situación de crisis o no en marzo. Y la crítica nuestra fue a esa decisión, porque la oportunidad en un periodo electoral. Algunos llegaron a decir que era el bono cohecho. Esa fue la diferencia. Segundo elemento importante, en el bono del 2013, las razones fueron otras. El presidente dijo, a Chile le está yendo bien, esta expresión, porque tenemos recursos adicionales y deseamos distribuirlos a quienes lo necesitan. Eso fue el 2013. Y en el 2013, al igual como lo hicimos, ya hablo por mí al menos, el 2010, le recordamos al gobierno del presidente Piñera que en la campaña en que él en junio ofreció un bono si es que ganaba para marzo, el presidente Frey, otrora candidato Eduardo Frey también planteó un bono, pero ya era de carácter permanente, porque habíamos pispado que lo correcto era establecer un sistema permanente y no algo que fuera a la voluntad del gobernante de turno. El presidente Lagos tuvo 4 bonos en 6 años. La presidenta Michelle Bachelet tuvo 5 bonos en 4 años y el presidente Piñera tuvo 5 bonos en 4 años. Distinta naturaleza, algunos justificados o más justificados que otros. Entonces lo que hace esta propuesta es decir, establezcamos un criterio y el criterio es permanente. Pero lo segundo que hace es la focalización. Y el bono del 2013 el presidente Piñera cometió, a mi juicio, un error imperdonable desde el punto de vista de la política pública. Porque con tal de establecer un criterio que no existió nunca, que es la clase media emergente, que fue una definición creada por el gobierno del presidente Piñera, se dijo que iba a haber un bono para aquellas familias que tuvieron un ingreso en su conjunto de hasta 1.370.000 pesos, en circunstancias que los pensionados de 133.000 pesos quedan sin nada. Entonces, yo puedo entender de incorporar a la clase media, pero no puedo hacerlo saltándome la fila respecto a los más carenciados. Y con tal de tener un bono clase media, un titular, se pervierte la política pública y se malgasta la plata. Entonces, cuando me dice que esto no tiene focalización, esto es extremadamente focalizado y además los beneficios son mejores. Entonces, en este tema, yo digo, tratemos de mirar el lado positivo, pero en materia de bonos, el bono del presidente Piñera del 2010 fue un compromiso de campaña, dijo. Aquí se dijo, no se trata de compromiso de campaña solamente, porque al hacerlo en junio del 2009, y voy a vincularlo con el terremoto, como lo comprometió en junio del 2009, tenía que pagarlo en marzo, pero no se le ocurrió a esa campaña que podía haber un desastre como tuvo el terremoto, en consecuencia de conseguir recursos adicionales para reconstrucción. ¿Y qué es lo que se hubo de hacer? Una reforma tributaria para pagar aquello. Le hago la siguiente pregunta, se la hizo al ministro de su oportunidad, Felipe Larraín, y no la respondió. Si no hubiera habido el compromiso del presidente Piñera a 9 meses de la fecha determinada y usted hubiera tenido que gastar 300 millones de dólares en un bono o 300 millones de la reconstrucción, ¿dónde habría estado su acento? En la reconstrucción. Entonces tuvimos que hacer una mala política pública. Eso es lo que tenemos oportunidad. No el tema del bono, es la razón del bono. Por último, el presidente Piñera dio 5 bonos, pero de marzo dio el cuando llegó y el bono marzo cuando se fue. Y los otros 2 marzo no pasó nada. Entonces, lo que estamos haciendo acá, que ya lo dijo el candidato Eduardo Frey en su oportunidad y lo planteó la presidenta Bachelet, fue un bono permanente de ayuda a los más vulnerables. Por último, se ha dicho acá
de que acá no hay letra chica, hay un borrón. Creo que fue el senador, por también el senador García, señor presidente. Lo que se hace acá es darle un beneficio a 1.600.000 familias y además se incorporan a los beneficiados del bono de invierno que suman 350.000 o 380.000 personas. Acá hay un esfuerzo de llegar a ese número. Por último, quiero señalar de que a medida que el sistema se perfecciona, la Superintendencia de Seguridad Social es más exigente y se ha visto que en el tiempo los beneficiarios de la asignación familiar han ido disminuyendo en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque se hacen más exigibles los requisitos, se controla de mejor manera. Y eso explica por qué no se puede llegar tal vez al número de 2 millones. Termino, señor presidente, señalando de que este bono, en resumen, se preocupa a las familias más carenciadas. Es mejor porque no solamente está más focalizado, sino que es mejor en cuanto a los montos y la extensión del mismo, como señalamos en el informe, pero hay que repetirlo. En este proyecto de ley, el aporte familiar permanente que se crea significa para todos aquellos que tengan subsidio único familiar y asignación familiar un monto de 40.000 por cada causante y no como en el último bono del presidente Piñera, que tenía un valor de 40.000 para el beneficiario y 7.500 por las cargas, siempre que ésta fuera menor de 18 años o inválido, con lo cual redujo el universo de los deseados. Termino acá, señor presidente. Yo me alegro que tengamos un bono permanente, un apoyo permanente a la familia chilena. Ojalá que se pueda mejorar en el tiempo. Escuché sugerencias que tal vez hay que evaluarlas, como el senador Juan Antonio Coloma, respecto de dar un seguimiento de esta política a través de la ley de presupuesto. Yo no me opongo a ello, ¿ya? Al contrario, veámoslo, veamos cómo se está aplicando, pero creo que aquí lo que estamos haciendo es sacar un tema que se prestaba para, yo creo, complicadas argumentaciones, y hoy día tenemos algo que va a ser permanente, parejo, ¿ya? Y focalizado, y no nos saltamos la fila de crear una clase media emergente. Entre paréntesis, y aquí termino, esa clase media emergente no era para toda la clase media, era solamente para aquellos que ganaran menos de 1.370.000, pero que hubieran tenido ficha de protección social. Si alguien nunca fue pobre, pero estaba rasguñando la clase media para no caer en la pobreza, él recibió 0 aporte del presidente Piñera. Tenías que haber sido pobre y haber llegado a la clase media para haber recibido el beneficio. Si nunca fuiste pobre, no eres clase media que hay que proteger. Entonces se estableció además una diferenciación odiosa al interior de la además llamada clase media emergente, que la verdad que fue un concepto pasajero. Muchas gracias, señor presidente.